Eh, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas a esta especie de conversatorio, asamblea, charla abierta de Fuera de Campo. Muchas gracias por venir, muchas gracias por acercarse. Eh, Les recuerdo que al finalizar esta conversación, a las 17 horas, se va a estar proyectando Diciembre de Lucas Gallo, una película que fue la película de apertura en Fuera de Campo 2025. Eh, Me acompañan Eugenia Campos Guevara, que es como parte fundamental de la organización de Fuera de Campo, y María Alche, para quien pido un fuerte aplauso. Eh, que bueno, nos interesaba invitarla por su trabajo como cineasta y también porque sabemos que ha pertenecido tanto al ENERC, estudió en ENERC y también acá en Puan. Yo quería hacer una pequeña introducción acerca de los objetivos o como la fundación de lo que fuera anteriormente. Se llamaba Contracampo, pero no lo puedo decir por cuestiones de derechos. Y ahora se llama Fuera de Campo. Y quería contar un poco cómo había surgido para ver también los queremos escuchar a ustedes, qué nuevas formas puede configurar este espacio, esta acción política que creemos que está en constante cambio y cuya forma todavía incluso está por definirse. Fuera de Campo como un poco nace a partir de una especie de intuición compartida, simultánea, de muchos grupos de personas que vislumbraban frente al plan casi sistemático de financiamiento y vaciamiento del Inca en el gobierno de Javier Milei. Un poco nos dábamos cuenta de que el Festival de Mar del Plata, que fue para nosotros una instancia muy formativa, en el cual algunos hemos presentado películas, pero siempre participamos como espectadores, no iba a ser lo que nosotros sabíamos que fue durante mucho tiempo y que construyó varias generaciones de cineastas y espectadores. Frente a eso, bueno, nos organizamos de alguna manera como para generar un espacio. Nosotros no nos gusta decirle festival, es toda una discusión al interior de Fuera de Campo. Nos gusta decirle acción, muestra de cine argentino, para pasar películas que los propios directores, productores, actores, técnicos de esas películas no querían participar de ese evento, que era como una especie de fiesta a la que no estábamos invitados, digamos, una especie de validación de un rumbo que el Inca estaba tomando, que a nosotros nos parecía que no era el correcto, no era el que nosotros entendemos por políticas públicas, ¿no? Y entonces empezamos a hacer esto en el 2024, en la sala Enrique Carreras, una sala muy bonita, que un poco acondicionamos para que fuera un cine, porque es un teatro, con mucho esfuerzo, con un gran aporte de muchas personas. Y nada, y a partir del 2025, bueno, las cosas fueron cambiando y creo que siempre van a estar como en constante cambio y siempre también al calor de los sucesos que se desenvuelven a una manera frenética y muy, no sé, desproporcionada y con un despropósito tras del otro. Eso es como un poco el inicio de Fuera de Campo, por decirlo de alguna manera. No sé, Euge, si tenés algo para... Bueno, me sumo al agradecimiento porque estén acá. Para nosotros es súper importante poder empezar a armar esto, como encuentros que enlacen con nuevas personas dentro de la comunidad audiovisual que por ahí o no sabían lo que era Fuera de Campo o no se acercaron aún a nuestro grupo o al evento que sucede en Mar del Plata. Lo que está contando Lauti es un poco así, ese es el origen de lo que armamos. El primer año era un salto al vacío, ¿no? Hacer Fuera de Campo, no sabíamos si iban a venir 5 personas o 13.000, digo, no había ningún precedente ni nada que nos tranquilizara en ese sentido. Sí, una convicción de que, además de todos los motivos que dijo Lauti y todo el descontento y la depresión que sentíamos colectivamente, sí un convencimiento de que es necesario empezar a generar movimientos colectivos contundentes que
más allá de las formas que ya conocemos, como pueden ser las marchas o pueden ser los descargos en redes sociales o pueden ser los debates al interior de nuestra propia comunidad, teníamos que dar algún tipo de muestra contundente hacia el exterior propositiva, ¿no? Como decir, bueno, a ver, si están diciendo que nadie quiere ver cine argentino, si están diciendo que el resplendor de un festival de cine como el de Mar del Plata, que es un hito en Latinoamérica, es poder traer una película que ganó en Cannes y traer famosos de Hollywood y como que por ahí pasa la cosa y cobrarle un fee a las películas argentinas para tener más plata para traer a esa gente. Bueno, nosotros además de quejarnos podemos demostrar a 6 cuadras que no es así, que hay un montón de gente que está dispuesta y con muchas ganas de ver cine argentino, que el cine argentino no es solamente algo que le interese a la propia comunidad cinematográfica. Y bueno, y eso para nosotros es fundamental, es un encare que el Festival de Mar del Plata no está haciendo. Cuando hacemos Fuera de Campo el primer año, nuestro mayor propósito era ese, realmente como no creer en ese marketing de nadie quiere ver esto. Y sobre todo ahí fue una gran sorpresa entender que no solo había un público súper afín y de edades muy diversas a nuestro cine actual, sino también un público que valoraba mucho las proyecciones del cine del pasado, que eran películas que proyecta Fernando Martín Peña. Que no pudo venir, Sí. perdón, quizás vinieron esperando que estuviera Fernando, tuvo un problema familiar y no pudo estar presente, por lo cual tampoco se va a pasar la película de Caetano, La expresión del deseo. De pronto se volvió para nosotros ese primer año muy evidente que hay algo para todos nosotros flotando como comunidad, que es un problema tanto de las formas de exhibición y las formas de consumo de nuestro cine, las formas de producción de nuestro cine, que es lo que más evidentemente está atacando el Inca, y las formas de preservación de nuestro cine, porque cómo podemos defender que se sigan produciendo películas si no valoramos las que ya están hechas. Todos estos problemas empezaron a emanar porque en Fuera de Campo, además de las proyecciones, se dan muchísimos debates y organizamos charlas donde llamamos a personas de la comunidad audiovisual y también se acercan otras. Es de pronto muy grato ver cómo se puede expandir un poco el universo audiovisual con gente que no pertenece al audiovisual pero que sí le interesa en qué está nuestra cultura, ¿no? Y eso el primer año. El segundo año nos salió todo muy bien. Quizás demasiado bien. Demasiado bien. Entonces ahí es donde volvimos un poco asustados porque sí se empezó a parecer un poco un festival. En términos de que de pronto había unas filas kilométricas. Era un éxito, digo, pero a ver, era un éxito si uno quiere organizar un festival de cine, si uno está con ese objetivo. Nosotros tenemos una gran parte de nuestra misión, obviamente, en la cinefilia y en organizar un espacio de encuentro y debate de películas, pero que todo esté tan aceitado, tan prolijo, que venga alguien con la grilla de Mar del Plata y la de Fuera de Campo y compare cómo arma, como si fuésemos una sala más, nos alteró, podríamos decir. Nos alteró un poco. Sí, y sobre todo también porque Fuera de Campo puede ser lo que nosotros querramos que sea, ¿no? Y en ese sentido, primero, otra cosa, acabamos de lanzar la convocatoria abierta, sin fee, para películas argentinas. Pero digo, como que para nosotros era muy importante dar cuenta de lo variado que es el cine argentino, lo variado y bueno que es el cine argentino, ¿no? Como que siento que la variedad en tanto a nivel federal, digamos, sino también a estéticas de producción, es muy amplio, es bastante maravilloso y supuso también el trabajo de muchos años de varias políticas de Estado, que si bien siempre nos peleábamos con esas políticas, ¿sí? Siempre tratábamos de mejorarlas de alguna manera y encontrábamos defectos, baches. También nos encontramos con que había una estela, digamos, de lo que había sucedido en los años anteriores, que seguía funcionando, que seguía vivo y que también tenemos miedo de qué es lo que va a pasar en sucesivos años con respecto a cómo va a seguir la producción audiovisual, de qué manera nosotros vamos a poder seguir filmando. Esa pregunta para nosotros es muy importante, ¿no? También, no solamente la creación, nosotros le decimos creación de audiencias, que no es un término quizás tan feliz, pero que resulta muy importante porque justamente el encuentro entre el público y las películas genera una retroalimentación muy virtuosa. Franquear la barrera de lo que es el cine argentino y ciertos prejuicios sobre el cine argentino supone como también una rueda que empieza a girar y te genera curiosidad y curiosidad y curiosidad, no solamente en el cine contemporáneo, sino también en el cine del pasado.
Y eso, y para nosotros es muy importante pensar también la producción, las maneras de distribución de las películas. Pero bueno, también hablar de todo eso es un poco complicado porque no queremos tampoco hablar en el vacío, ¿no? O sea, también queremos tratar de dar respuestas a este momento en particular, que este momento en particular es particularmente duro, difícil, como muy... hay un entramado de cuestiones políticas de las cuales nosotros también nos vemos sumergidos en eso y también no tenemos, no tengo que aclarar que no tenemos todas las respuestas, nadie pensaba que las teníamos, pero nada, eso, también nosotros pensamos esta charla y también pensamos en las diferentes maneras que tenemos de encontrarnos y poder tener una conversación como sincera y como a corazón abierto, que es un poco lo que sucedió en las charlas, para que veamos todos juntos de qué manera salir de esta, ¿no? No sé si es una responsabilidad muy grande, pero se entiende lo que digo. Bueno, y tomando esto entonces, un festival de cine es parte de esto, ¿no? Es parte de habilitar esa discusión y demás, pero Fuera de Campo queremos que sea un poco más que eso en un punto, ¿no? Entonces, por eso organizar eventos como este, que de pronto acerquen a nuevos actores de la comunidad audiovisual y a repensarnos un poco qué es lo que podemos llegar a hacer en este contexto y más allá de eso, qué anticuerpos podemos generar para seguir haciendo, ¿no? Porque digo, este gobierno va a pasar y ya, no sé, hasta lo dijo Darín, ¿no? Que la cultura de un país no se desarma en una gestión de un gobierno, digo, pero van a venir otros, chicos. Entonces, como que hay algo de eso que de pronto empezar a pensar en qué mecanismos podemos nosotros comunitariamente generar para que cuando vuelvan a pasar, que vengan gobiernos que no protejan la industria nacional, donde cae el cine también. Bueno, ¿dónde está nuestra fortaleza? Es en conocernos más, es en tener más enlaces comunitarios al interior, es en tener más lazo con el público posible para nuestras películas, es en cada vez que haya un destello, una posibilidad institucional, agarrarla y tener un plan de acción para promover en relación a la exhibición, en relación a la preservación. Como bueno, también ahí decir, más allá de lo que nos toca ahora, como digo, nos puede volver a tocar y a otros países de nuestra región les ha tocado y les está tocando, ¿qué podemos hacer de nuestro lado? Y bueno, voy a dar Dale, iba a hacer eso mismo. Bien. Y un poco ahí entra también el llamado a María, y bueno, y era Fernando también para que charle con nosotros, que igual es parte de Fuera de Campo él. María mostró una peli el primer año, y un poco lo que pensamos también al llamarla a ella es porque es una persona que puede hablar desde el quehacer, ¿no? Además de haber sido formada, como decía Lauti, en la ENERC, y una persona que está muy activa en ese quehacer. Justo hoy hablábamos de una peli que está haciendo, y en no frenarse ante las trabas que nos están poniendo hoy en día desde el gobierno. Entonces le voy a pasar el micrófono. Bueno, muchas gracias. Eso, gracias por estar acá y por la invitación. Estuve en la primera edición de Contracampo, que pasamos una película que hicimos en Chile que se llama Cuando las nubes esconden la sombra. Fue muy lindo esa sala llena de la proyección, así como estallada, y después pasaron la película de Hernán Rosselli, que está doblemente estallada, así que fue como mucha ansiedad y electricidad por ver una película, y bueno, eso recuerda como algo hermoso. Yo me acuerdo que no cabía un alfiler y hacían levantar a los actores de la película para poder sentar a la gente, y había gente parada al costado, hacía calor, y era una cosa increíble, y uno no se olvida nunca de esas proyecciones, en el contexto en que ve películas así, y bueno, algo lindo de eso. Hubo una cosa que sobrevoló un poco que tenía que ver con estas posibilidades de organización. Y bueno, hace poco, ayer, hubo una manifestación en la Puerta del Inca en relación a la lucha de los estudiantes de ENERC. Eso, queríamos manifestar nuestra solidaridad con ellos. Bueno, acá está Julia, que fue compañera mía de la ENERC, está Fran, de la vieja de la toma. Sí, y ahora lo que está pasando en la ENERC es gravísimo. Por lo que me enteré, yo ahora he sido docente de la ENERC, ahora no estoy trabajando. No sé si hay alguien acá que quiera contar con detalle la situación.
A mí, de lo que escuché, lo que me preocupa especialmente es que del plan de estudio se quieran sacar las materias teóricas, lo cual es como una aberración total, digamos. Decidir que solo sea una formación técnica y nada, en este contexto donde ya la formación teórica del ENERC era muy limitada, pero limitarla más todavía y creer que solo tiene que ser la formación de un conocimiento técnico, en este momento en que el cine tiene miles de posibilidades de hacerse, de todo, no sé, desde con un celular hasta una producción gigante como las que está haciendo ahora Netflix, y justamente lo que necesitamos para mí son espacios teóricos donde pensar qué cine necesitamos, qué hacer, cómo hacer, los espacios creativos, y eso cada vez más se va cerrando. Bueno, no sé si quieren contar algo de ENERC como tema. Hola, gracias por estar acá, por reunirnos y por invitarnos a hablar y a pensar y todas estas cosas necesarias. La ENERC está... Mi nombre es Ana Peterbar, yo soy instructora en la ENERC, Fran también egresada. Estamos desde hace 3 semanas con paro por tiempo indeterminado en la sede de AMBA. En las sedes regionales, en algunas, como Patagonia, están parando una vez por semana, y las 4 sedes de animación también están paradas desde hace 3 semanas. Lo que básicamente estamos reclamando en primer lugar es la recomposición salarial de nuestros sueldos, que venimos reclamando desde inicios del 2025. Y un nuevo régimen que ahora se aplicó para pagarnos, que es un desquicio total y que además hizo que, por ejemplo, los ayudantes cobren menos que lo que cobraban antes directamente, por las mismas horas trabajadas. Aparte, bueno, se bajaron horas, bueno, es todo un delirio. En el marco de toda esta cuestión se empezó a plantear la reforma del plan de estudios. Tanto Pirovano como el rector tienen intención de llevarla adelante. Nosotros venimos reclamando que se participe a la comunidad para esa reforma, pero bueno, lo cierto es que no es que haya claridad sobre qué es lo que se quiere hacer con la reforma, por eso también estamos reclamando que nos presenten cuál va a ser el plan de esa reforma. Ahora es como que metieron el acelerador y quisieran tener una reforma para fin de año, ya aprobada por el Ministerio de Educación, y a nosotros nos parece imposible porque eso significa pasar por encima de hacer una serie de encuentros, de encuestas, de análisis de situación y de evaluar cuál es el perfil que se quiere tener del egresado de la escuela. Pero da toda la sensación de que lo mismo que vinieron a reordenar, como dicen ellos, o a ordenar, es medio para ajustar, achicar y simplificar y destruir y echar gente. O sea, hasta ahora no han echado docentes, algunos sí les han quitado horas, sí se han echado a 44 no docentes de la escuela, lo cual genera muchos problemas de funcionamiento. Y también la última en ser desplazada de su puesto fue la secretaria académica hace 1 mes y pico, o sea que no tenemos secretario académico. Está el rector supuestamente haciéndose cargo de eso. Y además el rector tiene el diálogo bastante cortado con los estudiantes y con los instructores bastante también. Esa es la situación. Pero bueno, un poco por eso... ayer hicimos esa marcha. También lo que empezamos a entender desde las numerosas asambleas, reuniones y cuestiones que venimos haciendo, es que es un problema que excede a la escuela. Nosotros en la escuela, en la ENERC, Pirovano es quien decide absolutamente todo, no el puesto del rector es de regente, o sea que él no tiene una decisión sobre cuestiones administrativas, ni siquiera académicas, todo tiene que pasar por la firma de Pirovano, ¿no? Y entonces de ahí sale un poco la consigna fuera Pirovano como una necesidad directamente del ENERC, porque nosotros nos reunimos con él varias veces, pero
no pareciera tener intención de escucharnos. Pero bueno, más allá de eso, excede porque la gente que egresa del ENERC, al igual que todos los que tratamos de dedicarnos a esto, dependemos que se hagan películas, ¿no? Que se hagan películas, que se hagan programas, que haya espacios donde se produzca audiovisual, básicamente, y esos vemos que se está achicando y que hasta mientras siga esta gestión está difícil ver cómo hacer. Está bien pensar en cómo pensamos que habría que repensarnos para después, pero también hay algo medio urgente ahora, porque falta bastante. Lo que tenía que decir el lunes. Sí, de hecho, sí quería agregar que en la asamblea de ayer, que una cosa que estuvo muy buena es que vinieron otros sectores, que vinieron muchas universidades, que vinieron, que además tuvimos la adhesión de un montón de asociaciones, pero aparte presencialmente se sintió mucho a los estudiantes de las universidades, que también están atravesando una lucha incluso desde antes que nosotros, y también vino gente del Garraham y vino gente de emergencia en discapacidad, y entendemos que coincidimos en que el único camino es en abrirnos. Nosotros también hace tiempo que venimos sintiendo que es necesario que la comunidad audiovisual vuelva a juntarse, como en algún momento lo estuvo, volver a tener lugares de intercambio y no que el salvarse solo sea lo que empieza como a pesar en la balanza. Y que solamente a través de juntar esas fuerzas se puede llegar a ejercer un poco de presión. Entonces, por eso decidimos abrir nuestras asambleas y decidimos convocar a la comunidad audiovisual y hacer una asamblea abierta. Digamos, el lunes nosotros tenemos asamblea interclaustro en la escuela a las 18 horas y decidimos hacerla de manera abierta para poder empezar a sumar otras voces. Así que están todos invitados. Un poco en relación a esto del Garraham, justo que dijiste, y de discapacidad, este año, en este plan de desfestivalizarnos un poco, empezamos a pensar justamente en esa misma dirección, ¿no? Como ver la forma, o sea, porque lo que estamos discutiendo a la larga y a la corta es qué país queremos tener, ¿no? ¿Dónde queremos vivir? Digo, obviamente que el problema del INCA o el problema de la ENERC a una sociedad donde los jubilados no cobran la mínima como para subsistir, no le va a importar de la misma manera. Y hay algo de eso que nosotros necesitamos como, además de unirnos y preocuparnos por las otras causas que tienen que ver con qué país queremos y en qué sociedad queremos vivir, necesitamos entender que también el cine se ha hecho en condiciones totalmente adversas en toda la historia de la humanidad. Hay muchos cineastas que admiramos, muchas películas que nos encantan se han hecho en dictadura, se han hecho ni siquiera dentro de Argentina solamente, en guerras, como que hay algo de eso que me parece que si en este momento, obviamente que hay un montón de causas urgentes que tienen que ver con un montón de compañeros, colegas que no llegan a fin de mes, con gente que planificó su vida para estar en la ENERC estos 3 años y formarse y hoy en día no puede, con docentes de la ENERC que dan clases hace un montón de años que están totalmente preparados para eso y que hoy en día se les cortan sus vidas. Son un montón de cosas urgentes, pero que en este momento lo máximo que creo que nos está saliendo a hacer es juntarnos lo más posible y dedicar ese tiempo que uno pareciera no tener, porque además tiene 80 trabajos, para ir a las causas ajenas y sentirlas propias y convocar a esa gente para las causas propias y demás. Y sí creo que bueno, que es como que el árbol no tape el bosque. Si este problema nosotros no empezamos a agarrarlo desde ahora y con creatividad y a pensar realmente cómo deberían ser las cosas más allá de las políticas de la crueldad de este gobierno que no vamos a poder cambiar. Bueno, si no tenemos esos planes que ir a presentar y por los que ir a pelear cuando del otro lado haya gente con la que se pueda dialogar un poco mejor, y nos van a volver a agarrar mal parados.
Y, por ejemplo, nosotros creo que todos acá, quienes hacemos cine y quienes son parte de la docencia, de la crítica, somos muy conscientes que el cine argentino tiene un montón de deudas en relación a lo federal, en relación a la preservación, en relación a los modos de exhibición, en relación al fomento en general. Y bueno, también creo que en este momento lo máximo que podemos hacer es salir de acá con alguna idea de qué debería ser lo que debería pasar en un futuro cercano, mediano y a largo plazo, e ir nosotros a exigir ese plan y a generarlo a como dé lugar. Porque a mí me parece, por ejemplo, es tremendo esto, digo, la ENERC es una institución que obviamente que si no tiene un estado mínimamente razonable y presente, la tiene demasiado complicada. Pero dentro de eso hay un montón de chicos que hoy en día se están formando que no tienen por qué dejar de filmar, por ejemplo, cuando hoy en día podemos filmar con nuestros celulares. Que no, digo, hay como escalas, ¿no?, del problema, como que hay cosas que obviamente implican que uno tenga que salir a modificar toda su vida y que lo máximo que podamos hacer sea reunirnos y hacer marchas y tratar de asesorarnos por ahí legalmente en algunos casos y hacer cosas colectivas en esa línea. Pero después hay otras que implican una resistencia más pequeña y más grupal y eso, y seguir filmando y seguir juntándonos a ver películas y debatirlas y seguir pensando en, bueno, cuáles serían las propuestas que le haríamos a un futuro gobierno del Inca que queremos tener y de la ENER que queremos tener y de los espacios Inca que necesitamos tener y del Festival de Mar del Plata que necesitamos tener para que, no sé, nos agarre un poco más unidos también. Sí, totalmente. Estoy así como pensando en línea con todo lo que dicen acá y pensando en eso, ¿no? Que este tiempo es extremadamente cruel porque por el ajuste brutal, por la inflación, por la producción que se está yendo en todos los rubros, como a un déficit total, por el Garrahan, la universidad pública que con una ley que pasó por el Congreso siguen sin el financiamiento. Digo, un estado de cosas donde estamos todo el día no pudiendo creer lo que sucede. Y esa sensación de ya no puedo creer que esto sea real, no puedo creer que Pirovano ve las películas en TikTok, no puedo creer que vino Peter Thiel y nos va a instalar todo este sistema de seguridad. Todos los días creo que todos tenemos, además de la vida estallada de trabajos, esta sensación de que hay como una anestesia ante todo que nos impide como, nada, está complicada la realidad. Frente a todo eso, creo que hay que ir de a poco desovillando algo que tiene que ser un poco radical de la imaginación, de decir, bueno, frente a esto que es una demencia, como decía recién Eugenia, ¿qué queremos y qué pasos podemos dar hoy tácticos para eso que queremos? ¿Qué podemos hacer ya? ¿Qué podemos imaginar para tener una vida más digna y más vivible? Como que hay algo que siento que se volvió indigno de lo humano a nivel mundial, a nivel nacional, de la realidad que estamos viviendo. Y entonces frente a eso, las artes, las humanidades, estamos acá en una facultad donde se enseña filosofía, decían antes lo teórico, porque tenemos que volver a pensar y a poner al ser humano como en un lugar del cual ahora está muy corrido, digo. Pero todo esto para decir que me parece que estas acciones de juntarse, de conversar, de pensar qué queremos para el futuro del cine, son muy necesarias en este momento. ¿Qué podemos imaginar y qué películas podemos hacer y cómo podemos no solo reunirnos al interior de la comunidad cinematográfica, sino también ver cómo la exhibición puede circular hacia otros sectores, cómo estar a disposición de otros sectores con la exhibición. Y creo que así como estamos nosotros acá, hay un montón de personas reunidas en distintos lugares tratando de pensar qué hacer y cómo hacer, y también con la alegría de decir, bueno, estamos acá, estamos reunidos, hay algo de conciencia y de resistencia que nos está funcionando, y cómo pasar de esta idea de resistencia, de que estamos todo el tiempo resistiendo y defendiendo algo que cada vez es más chiquito, a ir como al contraataque y decir, propongamos, como, no sé. Y en ese sentido, creo que hay que hacer como un salto cuántico y decir, bueno, no sé, empecemos a pensar ahora
cómo es la cinemateca que queremos. No sé, ¿quién está pensando en la cinemateca que nos gustaría tener? ¿Cómo tiene que ser este edificio? La Cinemateca de México funciona y es un lugar que tiene 200 empleados, que genera superávit, digo, que funciona, que tiene locales que se alquilan, que se pasan proyecciones, que hay una orquesta que va a tocar para las películas. No sé cómo, qué nos gustaría que pase en una futura cinemateca para cuando tal cual venga un gobierno y le querramos decir esto es lo que queremos, qué políticas públicas nos interesan para el cine, cómo nos gustaría que fuera una escuela de cine, qué se debería enseñar, cómo deberían ser las sedes regionales, cómo se deberían articular. Creo que no tenemos que quedarnos en... Hay que como pensar hacia el futuro de una manera mucho más radical. Y en ese sentido me parece que está buenísimo que Fuera de Campo se repiense a sí mismo de qué va a ser, qué quiere ser, cómo articular con otros sectores, cómo ser más desprolijo que un festival, cómo ser cada vez algo distinto. No sé, pensaba en esto, cómo en cada acción podemos formar una comunidad política y tomar alguna acción. Sí, hay algo también de esto en general, digo, que es decir, yo creo que por lo menos a mí particularmente, que me tocó una época en la que me formé bastante más amigable que esta, ¿no? Como que lo que nos encontramos, creo, cuando arrancamos con Fuera de Campo es, si se retira el Estado, ¿qué nos queda en un punto, no? Fue como, ok, si el Estado se retira o bajan unos ovnis y lo toman, como, digo, lo de Mar del Plata no es que dejó de existir el festival, solo que parece poseído. Entonces, bueno, ¿qué se hace cuando eso pasa? Y sí, ahí es donde las personas a las que nos interesa esto tenemos que agotarnos, básicamente, que es tremendo igual también, porque es muy difícil cuando, como estábamos diciendo, todo sale mal y uno está agotado, tener que ponerle el cuerpo a 7 causas más. Pero bueno, en un punto siento que es la época de hacer realmente eso y de dar cuando ya no damos más, seguir dando un poco más para pensar estos futuros posibles. Lo de, bueno, hoy Fernando Martín Peña no puede venir porque tiene un problema familiar y nos quedamos sin ver un corto. Digo, eso es porque es el único tipo que tiene la lata del corto de Caetano y lo tiene porque él se calentó en tenerla. Si hubiera una cinemateca, si hubiera algún tipo de estructura de algún orden, eso no pasaría, digo. Y como eso, un montón de cosas que incluso en épocas mejores él ya venía diciendo, y por ahí eran pocos los sectores dentro de la comunidad que en un Inca más favorable se reunían y esto no puede ser, realmente no puede ser. No puede ser que no haya programas de formación de espectadores en los secundarios. No puede ser que con la cinematografía que tenemos no haya un lugar donde ir a encontrar todas esas películas y que las que se están avinagrando o se las restaure o se las digitalice, por lo menos para que siga existiendo ese material y que la gente lo pueda ver. Eso es patrimonio de todos y durante un montón de tiempo en que sí teníamos gobiernos más con los que se podía dialogar, era Peña y bueno, varias personas más, digo, era el Museo del Cine, era, bueno, la gente que en esa época estaba en Sinaín, digo, eran algunas personas más, vale, pero los productores, los directores, no sé si lo sentíamos tanto como defender el fomento, por ejemplo. Y la realidad es que yo hoy pienso totalmente diferente y en parte es por Fuera de Campo, digo. Bueno, voy a hacer un poco eco de las palabras de Peña, que él decía que los directores no se calentaban tanto por preservar ni siquiera sus películas, que como por hacerlas. Lo digo también como director, entonces puedo autocriticarme, y que la preservación no tenía el lugar que podía tener. Y en ese sentido me parece clave como que hay algo que yo siento que María hablaba como algo del salto cuántico, o sea, como la posibilidad de imaginar. Y también siento que la posibilidad de imaginar te la da la relación con el pasado, ¿no? O sea, como que también podemos buscar en el futuro, pero hay algo leve, chiquito, en el cual podemos buscar en el pasado reciente y no tan reciente del cine, porque nosotros al proyectar películas, no solamente Fuera de Campo, sino como que en varios lugares en los que generalmente el Museo del Cine y Peña está metido, como que encontrábamos otro tipo de reacción del público, ¿no? Eran otro tipo de películas años 30, películas años 40, en las cuales la relación del público con las películas había como una sensación primero de momento único, porque no son películas que puedes encontrar en YouTube o no puedes encontrar en una buena calidad en YouTube,
sino también que eran películas de alguna manera optimistas y que trataban de conectar con el público de una manera como mucho más populachera y mucho más a partir del género. Y en ese sentido siento que la posibilidad que tenemos nosotros de encontrarnos con nuestra propia historia es de alguna manera lo que nos va a poder hacer imaginar mejor el futuro, ¿no? O sea, y si hay algo que de alguna manera, yo creo que este gobierno está muy peleado con la historia, por ejemplo, está muy peleado con la idea de sucesos, de sucesión histórica, digamos, y tiene como una especie de relato delirante sobre el esplendor del primer bicentenario, los años 10, de cuando éramos el granero del mundo y todo eso. Que bueno, estaba lleno de problemas el país y que era un momento muy particular. Y siento que al encontrarnos con el pasado de una manera en el presente, porque de alguna manera esas películas eran un estreno, de alguna manera, porque las veíamos por primera vez, una película cuando se proyecta, encuentra su actualidad, eso te genera como mucha valentía, casi te diría, te genera un entusiasmo que es como muy interesante, e incluso diría otra cosa, diría que es casi un negocio que no están viendo. El Inca siempre fue una buena manera de poner en valor lo que vos ya tenés. O sea, producir una película sale muy caro y restaurar una película no sale tan caro como producir una película. Y la verdad es que en ese sentido nosotros podríamos tener, aparte de que nuestra historia, la historia del cine argentino es rica y también variada como el presente, y tenemos muchos directores que todavía no conocemos del todo. Y en ese sentido me parece que es también ahí, aparte de la lucha por la cinemateca, digamos, como la posibilidad de ¿cómo decirlo? La posibilidad de encontrarnos los pasados recientes nos pueden impulsar hacia el futuro de alguna manera. Como las expectativas, el horizonte y la imaginación del pasado también nos pueden enfrentar a algo de lo que nosotros estamos viviendo ahora, me parece. Bueno, podríamos dar ejemplos, no importa. Pero me parece que eso también es clave. Como que siento que hay algo del pasado que nos puede seguir dando pistas como para el futuro. Y nada. Sí, totalmente, sobre todo en un país donde el cine se ha encargado de contar la historia y de contar la memoria, digo, el trauma del pasado, la dictadura, el cine, no sé, hizo de eso una elaboración. Entonces, de alguna manera, el cine, la historia, la memoria, tiene una historia en este país que está muy relacionada. Peña lo puede decir mejor que nadie. De hecho, Paula tiene una frase muy buena que dice... para un país que está orgulloso de sus procesos de memoria histórica y que se enorgullece de lo que hizo con una parte de la memoria, que no lo cuide es una gran contradicción. Y creo que eso es parte de como un proceso que viene de hace algunos años, porque siento que otras generaciones de cineastas quizás no tenían eso tan en mente. Digamos, como que nuestra generación, más o menos, en un sentido amplio, una generación, entiende el pasado como algo donde ir a buscar, ¿no? Que siento que quizás, esto de hecho incluso lo charlamos en Fuera de Campo con Ginás, con Cecilia y con Fran Guerrero, que hablábamos acerca de cómo había una generación antes que no miraba eso, y que nosotros sí, y que para mí eso es una gran oportunidad. ¿Oportunidad qué? No lo sé. Pero ahí hay algo que me parece quizás lo más esperanzador como de una época oscura. Es un montón de personas, sobre todo de personas jóvenes, yendo a ver películas quizás más antiguas, en blanco y negro, que se ven un poco mal, que quizás no terminas de entender lo que dicen, que hablan como muy en un castellano que no es el nuestro, como que ha cambiado mucho el tiempo, y a la vez te permite como generar un lazo. Y hay cosas que no cambiaron nada. Y hay cosas que no cambiaron nada, sí. Eso. No sé, ¿alguien tiene algo para decir? ¿Alguien tiene un comentario? No sé si... La idea es que charlemos como más ampliamente y más relajado. Nosotros estamos acá como una especie como catalizador. Un poco Fuera de Campo se propone como una especie, ¿cómo decirlo? Como una especie de caja de resonancia. Sí, Pablo. Perdón, está entre nosotros Pablo Conde, que fue director del Festival de Mar del Plata. Cuando nombré el Festival de Mar del Plata lo vi a Pablo y dije, ¿cómo no pedí un aplauso para Conde? Un aplauso para Conde. Después te cago a trompadas. ¿Qué tal? Está buenísimo lo que están diciendo, está buenísimo que estemos acá. Es súper necesario, me parece una gran acción de Fuera de Campo. Me parece que estaría bueno que la repitan antes de que suceda el festival.
Y que está buenísimo esto que están diciendo de replantearse. Está terrible todo, y nuestros reclamos desde el sector de la gente que estamos interesadas en el cine, que entendemos que nuestro cine es lo que nos representa, y que si nosotros no peleamos por tener historias que hablen de nosotros, como sea, nadie lo va a hacer, especialmente ahora, en donde la idea de la memoria es la reescribimos descaradamente, aún sabiendo que la gente se da cuenta, pero el famoso miente, miente que algo quedará. Me parece que es súper necesario que copemos todos los espacios que se puedan, desde las acciones más individuales, o sea, juntarnos a pensar cómo hacer y cómo mejorar todo, porque no lo va a hacer nadie. Y si bien es cierto que reclamar algo de coherencia en un país en el que la salud y la educación dejan de ser valores para los que gobiernan, entran ya siendo lugares para atacar. El cine fue el primero. Hacer callar al que piensa es súper importante, hacer callar al que estudia y piensa es importante, hacer callar al que tiene visibilidad a la hora de hablar es importante, para un plan claro de cambio de ideología, si se quiere. Para mí es súper necesario que empecemos por la acción, y con esto no hablo desde un lado de militancia feroz, sino desde algo mucho más sencillo. Yo tengo poco más de 50 años y cuando era chico existía una frase que gobierna y que hoy es un hecho absoluto. Para ser Argentina está buena, se decía de las películas. Hubo un momento que parecía que nos olvidábamos de esa frase horrible. Y hoy parece que es lo que gobierna en la sociedad entera. Hay algo ahí de nuestra acción como gente que formó parte y que forma parte de todo el universo cinematográfico, en todos los aspectos, que perdió un diálogo con el público masivo, que es un poco lo que decías vos que hay que retomar para mí, no solo en el accionar, sino también en el contagiar y hacer entender que el cine no es las 2 películas que la gente se entera que existen, sino que hay millones de películas que tenemos para ver para atrás y que se están y se siguen y se seguirán haciendo, porque el cine, para muchos, es también algo inevitable, ¿no? Ustedes como cineastas entienden que a veces hacer no te queda otra. O sea, no es simplemente bueno, me voy a meter en esta aventurita porque me gusta. No te queda otra, porque es una forma de ser, de entender el mundo. Para mí es súper importante que los espacios como Fuera de Campo se empiecen a potenciar. Cuando el Estado se retira del todo y cambia esos lugares de visualización de esto, del cine, por ejemplo, hay que reclamarlos como propios, volver a insistir en que esos espacios son para y de la gente. Pienso en Cinear. O sea, la cantidad de gente que no sabe que existe Cinear es tremenda. Y es una plataforma súper útil que se está muriendo porque lo que están haciendo es dejarla estar, y por cosas ridículas como que se pinche un disco rígido, deja de haber películas en Cinear. Donde trabajan 2 o 3 personas que son las que siguen haciendo todo lo que pueden en una gestión que ningunea a todo el mundo. Ana decía recién que Pirovano está tomando todas las decisiones del Inca, de la ENERC. Está tomando todas las decisiones de todo. Está presente en todo Pirovano. Y me parece que es hora de reclamarle a Pirovano que deje de destruir para empezar a construir, por lo menos con lo que se tiene, ¿no? No solo por él personalmente, porque es alguien que, bueno, 2 cosas sobre Pirovano. Le gusta decir que le da placer ver cómo se queja la gente y todo eso. No es así. Le entran las balas como a cualquier mortal. Es alguien, lo digo sabiéndolo, es alguien que entiende también cuál es su rol y lo está ejerciendo, pero en un punto me parece que las acciones tienen que empezar desde el otro lado y desde un lado un poco más inteligente. Con esto no digo que no seamos inteligentes, sino que hay que empezar a jugar al revés, empezar a decir, che, vea todo el mundo lo que hay en Cinear, ¿no? Como una primera acción súper interesante. Veamos todo este cine, revaloricemos esto. Atacar desde las redes, hacer que todos los festivales ahora en un ratito y en una
pirueta extraña del destino. Con un grupo de gente nos vamos a juntar ahora, somos gente que arma festivales, que hace ciclos y etcétera. Armamos un encuentro de divulgadores cinematográficos, llamando a gente de la crítica y etcétera, convocando libremente. Y coincide con este evento. Y para mí es una prueba muy clara de cómo hay una desconexión, ¿no? Porque ahora a las 6 de la tarde nos juntamos, por eso en un ratito nos vamos, pero es buenísimo porque, o sea, habla de cómo hay un montón de gente haciendo acciones y que se superponen y que además tienen que ver con justamente una falta de centralización en el diálogo que me parece que es súper importante. Un poco lo que estamos por hacer ahora es juntarnos a charlar un poco cómo buscamos potenciar lo que está haciendo la gente, porque como espectadoras, como espectadores, nos pasa todo el tiempo que nos enteramos tarde de películas que se proyectaron o de cosas, porque hoy además el mundo está caótico para la comunicación. Vos tirás la noticia de que estás armando algo y andás a ver quién se entera. Y por ahí después vienen 3 personas, nada más, y después, o sea, nos pasa todo el tiempo que, no sé, 2, 3 meses después te cruzás con gente que dice, me enteré que hiciste esto una semana después. Y bueno, hubiera estado buenísimo que te enteraran antes. Entonces me parece que una de las claves es, insisto, potenciar lo que ya está para contrarrestar esta andanada de que sigan avanzando en destruir, por dejar ser nada más, ¿no? Nos está pasando un poco lo mismo en Encuentro y todo. Dejar ser, así la gente se va yendo y el día de mañana no tenés más que decir, che, esto no funciona, está andando mal, entonces cerrémoslo. Es lo que pasa con Cinear. Si se pincha un disco, y bueno, si no tiene visualizaciones, y bueno. Entonces, digo, empezar a hacer militancia de lo que ya está firme me parece que es súper importante. Y después empezar a dialogar más entre quienes hacemos y armamos cosas para coordinar todo eso, potenciarlo y también dar mucha más visibilidad a todo e invitar más al público. Y es súper importante dentro de esto, y me parece que es una de las grandes cosas de Fuera de Campo, que me parece la mejor acción posible. Yo celebro muchísimo la existencia de, ya a esta altura podrían decirle festival, pero está bien que no, de esta muestra, de esta acción, y me parece que está genial que se reinvente cada tanto, como pensar cómo tener mayor efectividad, una vez que están llegando a un público. Y es súper importante ese camino. Una vez que vos haces, llamas la atención y tenés a toda esta gente mirándote. Entonces, digo, a partir de ahí empezar a hablar es mucho mejor que empezar a hablar sin haber hecho ese camino que nos llevó hasta acá, ¿no? Entonces, empezar a hablar entre todas las acciones y gente que está accionando desde distintos espacios, me parece que es súper clave, súper necesario, y a lo cual invito a que nos sumemos todas las personas de una u otra forma. Por eso me parece súper importante que hagan otra reunión antes. Como, y cierro con esto, me parece súper importante que el festival, la muestra, la acción, sea federal, empiece a viajar. Me parece que es necesario eso. Porque así es como dejamos de lado los centrismos y sumamos un montón de gente que está haciendo también lo posible para sostener sus espacios que ya tienen cierto éxito y cierta visibilidad en todo el país, que son muchos por suerte, y que a la par terminan siendo potenciados por un momento alucinante. Nunca creo que en el país hubo tantos cineclubes y pequeños festivales creciendo. Muchos sin apoyos estatales, porque no los existen, más allá de que pueda haber voluntad, sino porque no hay plata. Pero hay un montón de gente, así como hay gente accionando a través del hacer, hay un montón de gente accionando a partir del exhibir. Me parece que es súper importante que apoyemos a toda esa gente y que potenciemos desde la comunicación. Eso solo, gracias. Hola, perdón, quería decir algo yo también, me tomé lo de micrófono abierto. Mi nombre es Maxi, tengo tantas canas como Pablo porque estudié y fui compañero de él en la NERC,
También soy egresado de esta hermosa casa de estudios, donde hay unos genios de profesores acá en este momento. Celebro mil esta iniciativa, no estaba participando. Me parece muy importante, celebro muchísimo la inclusión de la palabra política en el campo de la cultura, que parecería que en momentos no se llevaba del todo bien. Me parece súper necesario que esté bien radicada, enraizada, y que nos hagamos cargo, porque es la forma de poder salir y buscar un contragolpe al golpazo que hemos recibido. Celebro y voy a contradecir a Pablo, que Fuera de Campo siga siendo algo más que un festival, que siga siendo una acción política de refrescación, inventando una palabra, de ideas. Mi profesora se ríe de lo mal que hablo, pero para refrescar esas ideas, para ponerlas en movimiento. Y también celebro que se hable de, como persona interesada en los archivos, de que los cineastas hablen del mundo de los archivos, que se hagan cargo del problema de los archivos. Coincido en lo que decía el compañero, que Fernando Martín Peña lo viene sosteniendo hace un montón, con palabras un poco menos amables que las que vos usaste recién, de cómo nunca se hicieron cargo los cineastas, no por ustedes, sino por décadas de otros cineastas, de esos archivos que han dejado morir. Ojalá tuviésemos una cinemateca como la de México, ojalá tengamos una cinemateca como la de otros países de América Latina, y para concretar algo por el estilo hace falta también una política pública, porque me parece que el único lugar donde se pueden decidir estas cosas, además del activismo, que lo celebro, es en ese espacio que es el de los senadores, los diputados, etcétera, y a ellos hay que convencerlos e involucrarlos y traerlos acá, y sentarlos acá y explicarles y decirles, mirá, esto pasa. Pero bueno, nada, gracias por el espacio y eso. Hola, solo voy a tomar un par de cosas que dijeron y voy a aprovechar para anunciar un par de cosas. El martes terminó Fuera de Campo Salta, se va a hacer en San Luis, se va a hacer en Jujuy y se va a hacer en Bariloche. ¿Se hizo el año pasado? Se hizo en Boyana Angostura. Y se va a hacer donde sea que haya gente dispuesta a sumarse a hacerlo con nosotros. Eso por un lado. Por otro lado, esto que estamos haciendo aquí hoy también guarda relación con eso. Estamos en una universidad pública, elegimos que este sea el ámbito. Para mí la acción después de esta debería ser en un hospital. Hay un muy buen auditorio en el Hospital Fernández, por ejemplo. Y sí pasa que hablando con muchos espacios que están hoy en crisis, trabajadores de la salud mental, de la salud en general, trabajadores del Garrahan, es muy loco que todos sienten que están un poco solos en su lucha. Eso es llamativo. Incluso en el ámbito parlamentario, cada vez que van a defender al Congreso algo, ahora puntualmente salud mental y volverá en algún momento discapacidad, como que todo es escandaloso, pero nada es un escándalo, como nada llega a... eso todo nos tiene como sorprendidos y no podemos creer las cosas. Como una cosa que pienso todo el tiempo es que todos los miércoles la plaza del Congreso se llena de jubilados y va perdiendo convocatoria y va naturalizándose mucho, incluso en ese entramado. Yo trabajo ahí, entonces veo como incluso en la circulación ya está completamente normalizado algo de que toda la gente se reúne ahí. Y nada, pienso si tal vez una primera aproximación a decir, bueno, estamos acá, es como acercarse los miércoles a la plaza, que creo que es algo que pasó al principio, se fue diluyendo, por universidades volvió, creo que como ya hay un espacio establecido, organizado semanalmente, que va perdiendo fuerza, y que los jubilados tienen un bono congelado hace 3 años, digo, como hay cosas realmente escandalosas ahí. Y nada, ese es como un buen punto de encuentro. Y por otro lado, en relación a lo federal, esto de lo fuera de campo que estamos
planteándose en otras provincias. También, no sé qué tanto se puede adelantar, si querés decir algo de la encuesta o esperamos. Porque es una buena iniciativa que estamos pensando. Que otro de los proyectos de este año para volvernos más acción política, categoría acción política, es que, nada, nos sucede algo que es que, a ver, tomo un ejemplo. Dolores Fonsi, cuando gana el Goya, dice: hoy en Argentina no se puede filmar. A los 2 meses, Portafus dice: llegaron más películas argentinas que nunca al Bafisi. Y vos decís: ¿dónde estamos? ¿Qué está pasando? ¿Cómo es? ¿Dónde se está filmando? ¿De qué manera filman? Es muy difícil a veces decir no podemos vivir de esto y los fines de semana estar en un corto. Y entonces, ¿cómo explicas eso a tu tía en Navidad cuando está hablando bien del gobierno? Bueno, como que entramos muy a veces en decir no sabemos dónde estamos parados. Hay como estímulos para diversos lados todo el tiempo. Y dijimos, bueno, por ahí estaría bueno intentar hacer una encuesta federal de en qué está el trabajo audiovisual en las diferentes provincias o por regiones. Ahora vamos a ver cómo estamos materializando eso con algunos sociólogos que quisieron sumarse a este proyecto. Y básicamente lo que además nos ayuda esta encuesta es a que la convocatoria llegue un poco más lejos y poder tener películas de gente que la organización de Fuera de Campo y probablemente muchas de las personas que estamos acá y en Capital no conocemos. Y esta encuesta que estamos empezando a armar, que esperamos que también unos resultados preliminares estén para Fuera de Campo este año y nutran un poco algunas charlas y debates que vamos a organizar, tiene como eso, 2 focos. Uno, en relación al trabajo, entendiendo en personas más jóvenes que acaban de estudiar cine o que por ahí no estudiaron, pero se formaron en el quehacer y son más jóvenes, y personas que por ahí hace 10 años tenían un montón de trabajo y hoy en día no están pudiendo llevar adelante sus proyectos, eso desde lo laboral. Y también estamos pensando que tenga una pata en relación a dónde ven cine argentino, cuánto cine argentino llega a sus ciudades o a las ciudades cercanas, cuáles son esos hábitos de consumo de nuestro cine. Así que bueno, ese es otro proyecto que ahí Roge me recordó que tenemos este año y que esperamos también que, bueno, hacer una encuesta así sin apoyo institucional de ningún tipo es difícil. También cuando abramos esa convocatoria, que va a ser un form que empiece a circular y después el trabajo será con esos sociólogos hacer el análisis y tomar de ahí la muestra que vamos a poder llegar a analizar. Nuestra idea es que esa encuesta este año tenga estos primeros resultados y un primer alcance que, bueno, que va a ser limitado por esto de los recursos y porque Fuera de Campo somos 13 personas trabajando, sin cobrar, eso también lo quiero aclarar acá. Por ahí estamos siendo un poquito más. Sí, hemos sumado adeptos también, esta es una convocatoria a eso, digo, si hay gente que se quiere sumar a trabajar, las puertas están abiertas. Pero bueno, un poco la idea es esa, que a partir del año que viene esa encuesta tal vez la repitamos o la empecemos a agrandar, que también podamos tener resultados comparativos. Bueno, ¿qué es lo que genera una gestión de 4 años en las provincias? ¿Cuánta gente se tiene que ir de su lugar a Buenos Aires para poder pensar en trabajar en cine o en audiovisual en general? Bueno, eso, poder tener un sustento un poco más concreto sobre el que hablar y sacar conclusiones, también pensando a futuro, ¿no? Poder decir, bueno, vos estás diciendo que el cine argentino no lo ve nadie, mira, acá tenemos 5 provincias que dicen que no hay un espacio donde ver el cine argentino, entonces ¿cómo me vas a decir que el cine argentino no lo ve nadie? Es que no tiene nadie acceso, es diferente. Entonces tener ese fundamento nos pareció que bueno, que solo podía surgir de nosotros, básicamente. Pero si así te escuchan. Me parece que estaría llegando acá porque abrieron la convocatoria al resto de los sectores, sí, porque eso es fundamental. O sea, si ustedes están con la energía y con la convicción de que pueden convocar al resto de la industria, creo que tienen que seguir por ahí. Creo que para hacer cualquier cosa primero hay que estar de acuerdo. Creo que nos podemos poner de acuerdo en que lo fundamental que está pasando ahora es que se quedan con la plata de fomento, digamos. Y eso va en contra de la ley. Entonces, si encaramos por ahí, focalizamos en eso, creo que podemos atacar sin importar lo que digan, digamos, porque no es que ellos están dando una discusión que tienen miedo de perder.
O sea, si nosotros sabemos qué es lo que está pasando. Digo, dejar de dar vueltas, que eso lo dicen ustedes está buenísimo, porque construye por debajo, digamos. Hace los cimientos de una construcción más profunda. Pero creo que lo que está pasando acá es otra cosa, ¿no? No ver que nos están atacando directamente es como pifiante, porque no sé si lo saben, pero la ley de la Cinemateca está desde el 94. El presupuesto para la Cinemateca está desde el 94. Hay ley y presupuesto para la Cinemateca. Que no haya Cinemateca cuando está la ley y cuando está el presupuesto es rarísimo. Entonces yo creo que hay que empezar a defenderse de alguna forma. Y creo que la única forma de defenderse es focalizar en un tema y juntar a la comunidad. Eso es algo igual que... Sí, no, igual puedo ir un poco en esa línea. Por la línea que... No, pero igual... Lo que pasa es que hay algo de la falta de respeto por la institucionalidad. Yo creo que contestarles cuando el otro no te quiere escuchar ni le importa es un gasto de energía. Pero Matías dice algo para mí que es interesante y va un poco en línea también con lo que decía Pablo, esto de centralizar el diálogo. Y es verdad que durante muchos años el fomento, las políticas de fomento fueron un poco la piedra angular a través de la cual se organizaba de algún modo la comunidad para salir a protestar, para salir a discutir, etcétera, etcétera. No me olvido más, 2017-2018, cuando está el problema con Caseta, hay una asamblea casi, digamos, que se organiza en un par de horas y no alcanzaba la sala grande del Gomón. O sea, yo me acuerdo que había gente afuera hasta en la calle y todo por la posible renuncia de las denuncias que tenía Caseta en ese momento. Lo mismo en 2021 cuando pasa lo de Puenzo, gira en torno a políticas de fomento con las cuales en general el mayoritario arco de la producción audiovisual estaba en contra y salimos a pedir la renuncia. Y pareciera ser que a partir del advenimiento del gobierno de Milei nos atomizamos hacia un lugar en el cual se descentralizó el diálogo completamente y pareciera ser que todos estamos armando como nuestras pequeñas islas en las que creemos que hay una resistencia, pero no sabemos qué está haciendo el que está justo del otro lado del velo. Entonces me parece que lo que decía Pablo recién es clave y para mí, particularmente y con mucha humildad, es lo que nos tenemos que llevar de este encuentro. ¿Cómo hacer para volver a centralizar el diálogo si es que en algún momento eso sucedió? Y si no sucedió, hacerlo por primera vez de manera tal que nos podamos encontrar el amplísimo arco de la industria y empezar a compartir opiniones y ser sinceros, porque también hay que mirarnos a la cara y decirnos, bueno, ¿qué pensamos acerca de la política de fomento de Pirovano? ¿Qué pensamos acerca de los concursos? ¿Qué pensamos acerca de que no exista más la ventanilla continua? Hay algunos que están de acuerdo, hay algunos que están en desacuerdo. ¿Por qué? Porque lo cierto es que pareciera ser que hay preguntas que no queremos confrontar para con nuestros padres, para con nuestros colegas. Entonces me parece que todas esas cuestiones se tienen que dirimir y se tienen que resolver hasta que nos pongamos de acuerdo en amplios encuentros. Nosotros el año pasado, en las reuniones de Fuera de Campo, en un momento hablamos de hacer una asamblea general con todos aquellos que quieran participar, nos entusiasmamos. Después, bueno, también es cierto que de alguna manera Fuera de Campo intenta hacer algo parecido a eso en sus días en Mar del Plata. Pero a mí me parece que, y ya cierro con eso, que es clave pensar seriamente en perder esa lógica atomizante y encontrarnos todos y hasta no resolver 4 o 5 cosas, no irnos, algo así. Quizás habría que volver a tomar el Gomón, que es un espacio de cine argentino, y volver a convocar una gran asamblea, así como decían ustedes lo del lunes, que vayan los sectores. También me acuerdo de estar en esa asamblea que coordinaba Fran con Remedi, digo, volver a hacer un plenario grande en el Gomón con todo el mundo y no sé. Es que, perdón, la clave está en el público. Claro. La clave está en el público. Si no Yo pienso lo mismo. público, nadie nos va. Digo, Puede es ser el dos público. partes igual de la Es conversación. Puede el ser público el que te primero potencia. mandar Perdón. Es el público el que te potencia. La visibilidad te la da el público una y otra vez. O sea, si el público no le interesa el cine argentino, nunca va a ser una acción de la política. No va a volver a suceder eso si no hay alguien que reclame por que siga existiendo. Si no, va a quedar en el sector, en las 4 personas que hacen, y el resto del país se va a olvidar del cine argentino. Porque no es una prioridad, y perdón, es lógico que en un país que está todo en crisis no sea prioridad el cine. Si no volvemos a reconectar con el público, que son quienes tienen que defender como propio el cine y hacerles entender que es su cine,
no es un curro de los 4 acomodados, ni es mucho, sino todo lo contrario. El público es el que va a hacer que el reclamo del sector tenga entidad. Si no, va a ser un reclamo de un sector en un lugar, en un país en el que hay 1000 sectores reclamando. Digo, está cerrando empresas a lo loco, se está desarmando todo. Nuestra única acción, me parece, o el comienzo de una acción, es hablarle a quien tenemos como público y que entienda que es parte del cine argentino y que es súper necesario que lo reclame como propio. Después vemos todo lo otro, porque me parece que el gran problema que tuvo esto de pensar solo el fomento, y esto es una acción que desde lo personal me peleé con muchísima gente, muchísimos productores, muchísima gente, muchísimos directores que desgraciadamente y por cómo estaba todo armado, desatendían el apoyar a su película después de que existía, como citabas recién. O sea, es algo que viene desde hace mucho tiempo y que si hoy lo mirás, el gran logro de todo lo que se hizo para atrás es una cinematografía amplia y súper frondosa en números. Se filmó mucho, muy distinto. Eso para mí es el punto de partida para volver a captar al público y potenciar lo que se va a hacer de acá en adelante. Sin el público va a ser un sector más quejándose. Y para muchos, un sector acomodado, que la pasa bomba y tiene millones y la dilapida, ¿no? Digo, porque fue muy efectivo el convencer a la gente de que el cine no sirve y está de más. Nuestra forma única y principal tiene que ser recuperar el argumento de por qué el cine es importante y por qué es lo que te habla y lo que necesitas que siga vivo. ¿Cómo convences a la gente si no está ni el sector ahí? Bueno, son dos partes del mismo problema. Entonces, vos dirigís un festival, tu voz en ese sentido es muy importante, pero hay un trabajo posterior, que es que si ni siquiera lo que estamos de acuerdo, vamos a juntar en la puerta de línea para defenderlo. Imagínate convencer a alguien, cuando te ven te dicen, pero son 3. Y aparte, ni al cine no es, si yo ni voy al cine, eso es otra batalla. Pero estamos en la de que nos están grabando a palo y ni siquiera nos podemos juntar y decir, che, loco, pero bueno, devolver la que te estás llevando. Salió una nota en página 12 que la están metiendo en la bolsa. O sea, si no te dieron la sangre, que le saquen la comida de la boca a nuestros compañeros, qué sé yo, ¿viste? A la gente que le vas a decir, que no conoce a Leonardo Fabio, que bueno, es otra discusión. Sí, pero puedo tomar otra. Y perdón, los números siempre son los que conquistan. Mira, yo creo que si todos los que estamos acá nos ponemos de acuerdo en algo, tenemos mucha potencia. Pasa que no estamos de acuerdo ni siquiera en eso. Bueno, ¿cuánta gente hace falta para tomar el domón? Mucha. 10 personas con mucho valor, tal vez. Sí, hoy Bueno, no le o sea, no subestimes la fuerza de la gente. No, yo no estoy diciendo. No subestimes la fuerza ni de 10 personas, porque lamentablemente no tenemos ni 10 personas. Yo creo que sí, tenemos 10 personas, digamos. Creo que hay una situación compleja que nos cuesta pensar a todos. Yo no tengo ninguna claridad, así que no voy a hacer nada muy claro. Sí, algunas preguntas o cosas que vengo pensando hace tiempo y recién traían a colación ese encuentro en el cine Gomón. Siento que ha cambiado mucho, digamos, y se habla de masividad y de convocar al público, pero hay un cambio muy fuerte, muy grande en la composición del público. Por eso creo que lo que hace Fuera de Campo es muy bueno, y lo que han hecho en el Festival de Mar del Plata, aunque sea una acción focalizada ahí, que ahora lo quieren ampliar y todo, es muy bueno porque justamente lo que está ocurriendo, y es un fenómeno global, es que esa masividad y lo que hay cada vez es una mayor concentración, y esa concentración se da por un crecimiento exponencial de las plataformas y que hoy son las que dictan qué se filma y qué no se filma en la Argentina, independientemente de una serie de concursos donde todos nos presentamos como una especie de los Juegos del Hambre, parece, a ver quién más o menos puede alzar la cabeza y sobrevivir a seguir filmando. Entonces creo que hay un gran tema que es cómo volvemos a reconstruir, digamos, una idea de cine nacional, porque un cine nacional donde los directores, las directoras tienen que tratar de llegar a poder filmar en plataformas y que sean los algoritmos los que definen qué se filma, qué no se filma,
y que obviamente uno como directora también está buscando a veces eso porque es una manera de tener trabajo y todo, pero eso no conforme, no constituye una cinematografía nacional que empresas extranjeras dictaminan que se filme y que no se filma. Entonces me parece que eso es un fenómeno global. En ese sentido, la idea de conquistar al público me parece que ahora tiene esa complejidad, digamos, porque el público está conquistado por una serie de empresas que nos proponen qué mirar a través de plataformas que además son globales. Entonces ese me parece un punto que no sé, por lo menos me lleva a pensar que lo que se requiere es algo, y esto lo enlazo con esta idea que se habla de la fragmentación de las luchas, y me parece que lo que sucede, así como lo de Fuera de Campo es muy importante, lo que sucedió ayer a mí me revitalizó, digamos, porque estaba el GAR, porque había compañero del Garraham, compañeros docentes, gente exacta, gente que están luchando por el tema de la discapacidad, y me parece que lo que está faltando es un proyecto de país, y que en definitiva, como cineastas, lo que yo creo que más podemos hacer es tratar de nuclearnos con un movimiento más grande. Me parece que hoy pasa por ahí. Me gustaba mucho esto que vos planteabas de la marcha de los jubilados, ¿no? Una proyección Fuera de Campo ahí en la marcha de los miércoles de los jubilados. Me parece que la reconexión con el público, por lo menos, me parece que está en construir hoy espacios alternativos y como están, que no son tan alternativos, digamos, o son alternativos, pero quiero decir independientes como los que hacen en Fuera de Campo, tratar de replicarlos en muchos otros lugares y también juntarse con los sectores que hoy están luchando. Me parece que esos son los aliados naturales de la gente del cine. E insisto, que es bueno, y otra cosa en relación a las propuestas. Yo creo que está bien pensar propuestas, pero hemos pensado muchas propuestas y están, por ejemplo, acá lo que dice el compañero es cierto, están subejecutando el dinero del Inca y poniéndolo en acciones, timbiándola, digamos. Ese es un punto que todos sabemos y que es un punto clave. El tema de que las plataformas tienen que grabarse y tienen que aportar al Fondo de Fomento Cinematográfico es clave. La Cinemateca es clave. El tema de las políticas de distribución es clave. Digo, son cosas que hemos discutido porque no soy necio y sé que como sector hemos focalizado mucho en la cuestión de fomento, pero no es lo único que hemos focalizado. La cuestión de la distribución es algo que hemos trabajado, pensado e incluso hecho propuestas concretas al Inca, a la gestión de Batlle, a la gestión de Puenzo. No se nos ha escuchado, digamos. A la gestión de Batlle, a la gestión de Puenzo, también se le ha planteado la cuestión del gravamen a las plataformas. Nos hemos reunido con Lucrecia Cardoso, que es expresidenta del Inca, que era funcionaria en el gobierno de Alberto Fernández, planteando el tema de Netflix, y nos miraban como marcianos y nos decían, lo que hay que hacer es buscar formas impositivas para que estas empresas inviertan en la Argentina. Eso estaban pensando. Entonces, me parece que ya no se trata solamente de un cambio de color de gobierno y nosotros tener qué propuestas plantearlos, sino fortalecer estos espacios independientes, fortalecer Fuera de Campo, fortalecer la lucha de la NERC, para tener presión para luchar. Digamos, nosotros sabemos lo que queremos. Lo que pasa que luego, cuando vienen esos gobiernos, nos ha pasado mucho, hubo muchas cosas que no quisimos decir, que no dijimos. Nosotros sabíamos las cosas que funcionaban mal en el Inca y no las dijimos. Y no las dijimos porque, bueno, el juego a la derecha y no sé qué, y pin. Bueno, hay que empezar a decirlas y plantearlas y sobre todo estar fuertes como sector independiente. Y ahí, y lo último, perdón, y una sola cosita y termino, ya no hablo más. Lo último que quiero decir es que me parece buenísimo que nos juntemos todo el cine, pero lo que creo, y que es algo, yo siempre pensaba, nos tenemos que unir todo el cine, y ahora pienso, y quizás, no sé si somos todo el cine, creo que hay que pensar, acá, no es que con Pirobano pierden todos, con Pirobano hay muchos que están ganando, porque por ejemplo, lo que pueden cobrar las grandes productoras por los subsidios es muchísimo, se levantó muchísimo el tope. Entonces hay un sector de grandes productores que están ganando. Creo que lo que nos tenemos que juntar es el sector más independiente del cine y hacer, como todo en la sociedad, una fracción, somos la mayoría, una fracción con una propuesta bien concreta, pero sin la voluntad de querer unificar en un programa de todo el cine nacional, porque hay intereses diversos. Nada más.
Bueno, igual en ese sentido está bueno para mí lo que está trayendo Fran, porque es verdad que a veces da mucha impotencia y da mucho enojo sentir esto que nadie termina de decir, que es que no estamos todos en la misma bolsa, pero sí que hay una gran mayoría que está en la misma bolsa. Y que creo que los estudiantes de hoy de cine, de la NER, de la UNA, de la UBA, de las escuelas que sean, de los talleres que sean, no importa, que también son el futuro del cine y que hoy por ahí también en algunos casos tienen obligaciones vitales un poco más laxas, digo, porque no es lo mismo una persona que tiene 3 hijos que un chico de 19 que por ahí todavía vive con los viejos y puede ir y filmar un corto y juntarse. Me parece que es muy importante que esos estudiantes sean parte de estos movimientos y que ayuden a nutrirlo de ideas y de ponerle el cuerpo a estas acciones que es eso, que muchas veces uno llega agotado y que por más de que sepamos las cosas que son injustas y las cosas que están pasando, también las herramientas democráticas que tenemos en un gobierno como este son muy escasas. No es que no hay asociaciones o compañeros dentro del cine que no van al Congreso, van. Lo que pasa es que después es muy difícil que pase algo con eso porque está desgastado todo el mecanismo democrático. Y sí creo que lo que tenemos que hacer es juntar poder también, porque es esto, es el día de mañana cuando te juntás con ese gobierno que mínimamente debería estar más dispuesto a escucharte que no tenés poder. Y el poder sí te lo da, yo creo, esa adhesión popular por fuera de tu sector, porque no sos solo un sindicato, digamos, no es solo te importa lo laboral de tu sector, sino que hay un respaldo de la sociedad que hoy en día pareciera que no tenemos y que nos juega muy en contra para plantear cualquier cosa porque no movemos la aguja. Y que creo que no es real en términos sensibles de cada persona con la que te pones a discutir, que es eso, que la traes afuera de campo, le mostró la película y se emociona y después por ahí sale y piensa diferente. Entonces es importante que contra todo pronóstico tratemos de juntar ese poder en este tiempo haciendo acciones que atraviesen a la gente por el cuerpo y por la memoria emotiva, más allá de los discursos y más allá de las marchas que son súper importantes y que yo estoy de acuerdo que también ir a la puerta del Inca, convocar y ser 30 es una muestra de debilidad y es muy grave, pero también nos está pasando esto, que es que convocan a las 5 de la tarde en el Inca un día de semana, y yo conozco mucha gente que le encantaría, y me incluyo, y no llegamos, porque yo estoy trabajando empleada de otra cosa para otra productora, además de tener mi proyecto, entonces no llego. Si tuviéramos la posibilidad de tener un proyecto en común donde discutamos cuál es el día en que se va a citar y tener más previsibilidad y asegurarnos de estar, porque si no terminamos todos enojados con nosotros mismos y sintiendo que no te acompaña, claro, y está buenísimo y tenemos que ser más, y ahí también tomo esto, digo, hoy había una cosa de cineasta, una reunión de cineasta por Palestina, nos enteramos ahora, está la que estaba trayendo Pablo, nos enteramos ahora, digo, por ahí tenemos que hacer un grupo de WhatsApp, no sé, chicos, cuál es el método. Perdón, hacia eso, la reunión que nos vamos ya y que pido disculpas porque partimos para ahí, un poco el objetivo es ese, empecemos a armar algo, no sé, un grupo de difusión, vasos comunicantes, para mí es súper importante. Porque en serio, y yo estoy 100% de acuerdo en lo que dijiste, en lo que decís vos, hay un montón de formas de luchar. Se centralizó todo el cine desde un lugar en el que creo que la gente lo que hacía era defender lo que había. Entonces pelear por otras cosas era como esto, o entrego todo, claro, como entrego todo, o muestro cierta debilidad en el sector, porque hay distintas búsquedas e intenciones, pero una y otra vez, y esto yo lo digo desde mi lugar, porque desgraciadamente, no sé qué chip de mierda tengo, que es, hay que mostrar, hay que exhibir, pero para mí eso es súper importante porque es lo que hace sumar gente, es lo que decís vos con las palabras que yo no puedo armar y que me parece alucinante. Hay que hacer que todo el mundo empiece a mirar más cine argentino, así se le da valor, así tenemos más apoyo a la hora de los reclamos y podemos hacer que crezca el sector. Y el principio de eso es empezar a contagiar, empezar a hacer festivales, muestras, acciones, lo que sea, en todos lados, ya sea en la calle, ya sea en las marchas, ya sea en los lugares que ya hay millones de lugares donde se está exhibiendo cine argentino. La Nave de los Sueños es uno de esos, todas las semanas, hace 20, ¿cuántos años? 21 años. 21 años que se está haciendo. ¿Conocen La Nave de los Sueños? 21 años haciendo cosas todas las semanas, exhibiendo cine argentino con una pasión increíble. Y hay un montón de gente que todavía no lo sabe, o sea, todos tenemos que saber qué lugares hay, apoyarlos, acompañarlos con nuestro material, quienes hicimos,
y potenciar esa exhibición. Y yo sé que es positivista este mensaje, pero tiene que serlo. Porque el principio de todo es, ¿para qué haces cine? Para que lo vea la gente. Si vos haces una película y no te ocupás de que la vea la gente, ¿para qué la hiciste? Y esa gente es la que va a hacer que, a través de las políticas que hay que recuperar, de fomento, el dinero y todo eso, se multiplique y se filme más. Es como una rueda muy obvia. Siempre tenemos que hablarle al espectador. ¿Por qué? Porque el espectador es el que nos da vindicación, apoyo y crecimiento. Si no, ¿para qué haces una película? También hay que tratar de decolonizar al espectador, que Bueno, es un poco lo que traía Fran, y es de a poco. Pero es el peor de los males, que es global. O sea, hablas con alguien del país que sea del mundo y hoy, o sea, tuve, no sé, la suerte de ir a Japón en un momento, fui al Festival de Tokio. Esa semana se estrenaba la nueva de John Woo y era la 10ª película en el ranking, porque eran todas películas yankees. O sea, ni John Woo es un capo en su país. Y decís, ¿cómo puede ser que John Woo no sea la estrella número 1 y estén todos esperando el estreno de una de Mafia de John Woo? No. O sea, es global, desgraciadamente. Entonces estamos peleando contra un enemigo que ni es Goliath, ya es Darth Vader. Digo, nunca lo va y fue un chiste lo de usar justamente una película norteamericana. Pero digo, cuando llega a eso, es muy acotado el margen que uno tiene de ganarle a esa batalla. Es al revés, es nuestro cine habla de nosotros. Si no tenemos nuestro cine, ningún cine habla de nosotros. O sí, Emilia Pérez, como les pasa a los mexicanos, que va gente de afuera que no conoce el país y te filma una película representativa de un país imaginario que no tiene nada que ver con la realidad. Digo, tenemos que nosotros accionar para que ese cine exista, contagiarlo, saber. Y tenemos 70 millones de años de historia y de cosas para contar, con pésima calidad de preservación. Bueno, tenemos que hablar de por qué es necesario. ¿Y por qué es necesario la preservación? Porque mirá cómo se ven las películas argentinas-americanas. Digo, las que hay, las que existen. ¿Y cómo se ven las restauradas? ¿Y cómo se ven las restauradas? ¿Y cuál es el trabajo que se está haciendo de restauración, entre comillas, en muchos espacios? Digo, no se termina más la discusión. Pero una vez más, hay enemigos en todos lados. Vamos a hacer millones cuando tengamos a la gente apoyando el cine argentino. Bueno, tenemos Crónica 15 días, ¿no? Quizás por temas. Cuando convocaron a la gente vino, eso es importante que sean convocados. La próxima trae cada uno a 3 personas. Perdón, y mirá esta bomba, gracias a todos, nos vamos poniendo. No, gracias. Son, ¿Cómo? Ya hacemos un recreo. ¿Les parece bien eso? Bueno, pero si alguien le quedó algo para decir. Si alguien le quedó algo para decir, si alguien tiene unas palabras para hacer, ¿quién se anima a cerrar? Allá, mirá. Sí. Yo soy distribuidora independiente, digamos, la agencia soy yo, hace 9 años más o menos, y justo cuando me dijo algo Pablo, que Julia estaba pensando en eso, que yo a veces lo que siento que falta es la comunicación, bueno, entre otras cosas, ¿no? La comunicación, la difusión y militar, ir al cine, loco. O sea, yo acompaño todos mis estrenos, no pretendo que todos hagan lo mismo, incluso estrenos de otras personas, y lo difundo en todos los grupos. Es una autocrítica, ¿no? Para nosotros. Y no, de la comunidad no viene nadie. O sea, después hay otros casos, bueno, como está pasando con Una canción para mi tierra, que no sé si la vieron, es espectacular la película y está teniendo una repercusión hermosa, porque bueno, funciona el boca en boca, creo que eso es clave, pero también defendernos entre nosotros, o sea, ir a los estrenos de todos los colegas, o sea, no sé, repartirnos, pensar. Hay mucha gente, yo estudio actualmente en esta facultad, y hay mucha gente que no sabe ni siquiera que existe un microcine, o sea. Sí, no, pero es que por eso no estoy criticando a la facultad. Lo que digo es que cuando lo comunicás te dicen, ¿en serio? Y sí.
Y sí, lleva tiempo, por eso digo, instalarse en la comunidad lleva tiempo, pero qué mejor que haya un cine en el barrio. O sea, ¿entendés? Es genial que no todo esté descentralizado en el Gomont, o, bueno, en otros espacios. Esa. No sé. Sí, claro. Igual gracias que existe. Sí, gracias que existe. Justo hace poquito también con el Museo del Cine y el MADO presentamos acá una película de Eva Landek y de Teresa Trautmann. Bueno, somos, no sé si, bueno, al menos yo con mi compañero somos despedidos del Instituto Nacional de Cine. Amamos nuestro trabajo, estamos sin trabajo, pero tenemos proyectos y uno de los proyectos es Cine en tu barrio, se llama Cine Comuna, lo queremos lanzar en agosto. Y la idea es eso, ¿no? Activar centros culturales, salas de cine. El Cine Comuna se pidió para pagar derechos a las películas y a los cortometrajes. Bueno, Manu, si querés después contar lo que vos hacías, bueno, te quiero. Pero bueno, mi experiencia es del Gafas Violetas y lo que hacíamos era eso, ¿no? Cine con perspectiva de género y agite en territorio. Así que nada, necesitamos que vayan al cine y también, digamos, que sean actives en el momento de proponer programación, ¿no? Y ocupar, o sea, si el Estado no lo hace, bueno, tomemos nosotros los espacios, generémoslos nosotros, pero necesitamos agite en cada lugar. No. Creo que... Bueno, hubo discusión, me parece, y creo que no se han saldado algunas cuestiones. Sería raro si los hubiéramos saldado, ¿no? ¿Algo más para decir? María. Seguir hablando de esto el lunes en la asamblea de nuestro claustro de espacio propicio a las 18. 18 horas. Seguro que Eso. va a ser la última. Eso, hagamos los avisos parroquiales en la ENERC el lunes a las 18. Perfecto. El sábado 6 en Planta Inclán se pasa a la comuna de Peter Watkins, también si quieren venir. A la noche, pero ustedes vecinos tienen que venir. El sábado 6. No, quizás lo que me viene ahora de esto que decís, perdón, última cosa, es que a veces, ahora también vi que abrió una nueva sala en Saavedra que se llama Sala Lúcida, no sé si alguien la fue a conocer, que es muy linda. Digo, también falta como alguna pequeña página que centralice todas estas funciones que se hacen, donde uno pueda, dice, tengo un día, puede ir a buscar todo o entender, sino a veces es como, también la información, como decía Pablo, se pierde qué sucede y cuándo. ¿Estamos? Acá una cosita. Por favor. Justo sobre lo que dice María, Mateo, me da vergüenza hablar, así que lo voy a decir yo, armó un sitio web que ya estuvo circulando un poco, sitedigo.com, que intenta replicar la cartelera diaria de todas las salas. Así que, sitedigo.com, que estaba de sigilo, pero bueno, se cayó y un poco con eso. Sí. Así que a darle manita. Bueno. Goyo, ahora llegaste. Un aplauso.